Hola chicos, ¿cómo están? Ojalá que en casa todo esté bien. Si es así, entonces comencemos con la clase de hoy. El tema es corto examen de la CEPRE UNAL, capítulo Biología. Antes de comenzar, te pido que utilices audífonos para que escuches mejor la clase y también que intentes resolver las preguntas. Recuerda, si tú practicas, aprendes. Si aprendes, las preguntas te salen y obviamente vas a ingresar. Pero por favor, no te saltes ninguna etapa de la secuencia. También te pido motivación y muchas ganas de aprender. Si tú ingresas a clase desmotivado, alicaído, cabizbajo, entonces te estás limitando solo y vas a aprender poquito. Así que por favor ponle ganas, motivación, mucha actitud y te aseguro que aprenderás, aunque sea poco. ¿Está bien? Recuerda, todos podemos, así que no te limites. Muy bien, finalmente, ya sabes, suscríbete y comparte el canal para que toda la información que está aquí le llegue a más postulantes y así compitan por igual el día del examen. Muy bien, sin más que decirte, comencemos con el examen. Mucha concentración. Cuarto examen de la CEPRE UNAL. Hominem et agrum colere cupio. Será tu lema cuando ingreses a la Molina, pero ya sabes, motivación y mucha disciplina. Toma apuntes, investiga, pregunta, etc. ¿Está bien? Recuerda, nada es fácil, pero tampoco es imposible. Haz que te lo merezcas. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, comencemos con la pregunta número 1. Aquí está. Pregunta número 1. Con respecto a la respiración, relacione las columnas. Inténtalo y la clave la C. Comencemos con la solución. Aquí está. Número 1. ¿Quiénes utilizan la piel para respirar? Los anfibios adultos. Recordemos que los anfibios presentan hasta 3 tipos de respiración. La branquial cuando son renacuajos, la cutánea y pulmonar cuando son adultos. En este caso, la piel hace referencia a la respiración cutánea. La piel debe ser húmeda y altamente vascularizada. Si esto no es así, entonces no ocurre la respiración cutánea. Número 2. Utiliza tubos traqueales. Los insectos. Los insectos presentan tráqueas. Las tráqueas se ramifican en traqueolas, que son pequeños hilos que penetran a las células, y allí ocurre el intercambio gaseoso. Número 3. Tienen diafragma. El diafragma es un músculo, también se le conoce como el músculo de la ventilación y se encuentra únicamente en los mamíferos. Por ejemplo, nosotros. Cuando nosotros inspiramos, el aire ingresa y el diafragma desciende. Y cuando expiramos o exhalamos, el aire sale y el diafragma asciende. Por tal motivo, el diafragma favorece la ventilación pulmonar. Número 4. Utiliza filamentos branquiales. Los crustáceos. Los crustáceos habitan ambientes acuáticos, por tal motivo necesitan de branquias para respirar. Ahora bien, no pienses que todo ser vivo acuático utiliza branquias. Por ejemplo, la ballena es un ser vivo acuático, pero no utiliza branquias, ya que es un mamífero. Te pregunto, el caracol, ¿qué utiliza? Depende. Si es
terrestre, utiliza pulmones. Si es acuático, utiliza branquias. Entonces, mucho cuidado con las excepciones. ¿Está bien? Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. Establezca la relación correcta sistema de excreción grupo animal. La clave B. Comencemos. Los nematodes utilizan protonefridrios. Falso. Utilizan conducto tubular en H. Los platelmintos utilizan tubos de Malpighi. Falso. Utilizan protonefridios que presentan, ya sabes, células flamígeras que tienen forma de flama. Los arácnidos utilizan riñones. Falso. Utilizan glándulas coxales. Los peces utilizan metanefridrios. Falso. Utilizan riñones. Profesor, una consulta. ¿Los peces no utilizaban branquias? Sí, branquias, pero para respirar. En este caso, la pregunta dice para excretar. Y los peces y todos los vertebrados utilizamos riñones. Pasemos a la siguiente pregunta. Establezca la relación correcta, tipo de nutriente y función. La clave, la B. A ver, atención. Según la agraria, los nutrientes se clasifican en 3. Número 1, nutrientes energéticos, que me brindan energía en forma de ATP para que la célula realice su trabajo celular. Movimiento, contracción, división, etc. Número 2. Nutrientes reguladores, que regulan el metabolismo de la célula, por ejemplo, las vitaminas. Y número 3. Los nutrientes de reposición de materiales. Aquí tenemos principalmente a las proteínas, que formarán otras proteínas, formarán enzimas, hormonas, etc. Y también pueden reparar tejidos. Entonces, en función a ello, la clave es la B, ya que la vitamina D regula el metabolismo del calcio. Recordemos que la vitamina D es un esteroide y se categoriza como un lípido. Siguiente pregunta. Ya sabes, suscríbete y comparte la información con tus compañeros. Es importante que la información le llegue a más postulantes. Siguiente pregunta. Elija la alternativa correcta sobre las glándulas anexas del sistema digestivo. La clave, la E. A ver, el sistema digestivo presenta 2 partes. Número 1, el tubo digestivo, que es un tubo largo, más o menos de 10 a más metros. Va a depender de la persona. Por ejemplo, la longitud del tubo digestivo de un europeo y un americano y un asiático son diferentes, no son iguales. Pero en promedio son 10 metros o tal vez un poco más. Y a eso le sumamos las glándulas anexas, que son 3. Glándulas salivales a nivel de la boca, el hígado y el páncreas. Y todo ello me formará el sistema digestivo. Obviamente el sistema porque trabajan en conjunto. Vamos con la explicación. A ver. La letra A. Todas las glándulas actúan a nivel del intestino delgado. Falso. Por ejemplo, la glándula salival actúa a nivel de la boca y convierte los alimentos en el bolo alimenticio. Siguiente, la B. La tialina
de la saliva convierte el alimento en quimo, falso, lo convierte en bolo alimenticio. Luego este bolo, a través de la deglución, pasará a la faringe y luego a través de movimientos peristálticos en el esófago pasará hacia el estómago y es allí donde recién se convertirá en quimo, pero no en la boca y mucho menos con la tialina. La C. ¿El hígado vierte enzimas? No. El hígado forma la bilis y la bilis no presenta enzimas. Recordemos que la composición principal de la bilis es el agua. El componente principal, el agua, el más abundante. Luego tenemos a las sales biliares. Estas sales se forman a partir del colesterol a nivel del hígado. Lo que sí es cierto es que la bilis participa en la digestión de grasas, pero no presenta enzimas. Por ese motivo, esta premisa es falsa. La D. ¿La digestión de glúcidos finaliza en el páncreas? No. La digestión de cualquier biomolécula, glúcido, lípido o proteína, finaliza en el intestino delgado. Finalmente, las enzimas pancreáticas degradan tanto proteínas como ácidos nucleicos. Sí, eso es cierto. Y aquí lo vamos a anotar. El jugo pancreático presenta, por ejemplo, tripsina, quimiotripsina, que degradan proteínas, y también presenta nucleasas. La nucleasa puede ser del tipo desoxirribonucleasa si ataca al ADN o ribonucleasa si ataca al ARN. En ambos casos degrada a los ácidos nucleicos. Ahora, te comento algo importante. Realmente el páncreas lo que secreta es tripsinógeno y quimiotripsinógeno. Y estos en el intestino delgado se activan con la enterocinasa, una enzima presente en el intestino delgado que hace la conversión de tripsinógeno a tripsina de aquí a aquí, de tal manera que ahora sí actúan en las proteínas. Pasemos a la siguiente pregunta. Los linfocitos son células cuya función es la clave. Vamos a explicar las demás premisas. A ver, la pregunta dice sobre los linfocitos. ¿Participan en la coagulación? Falso. Esto lo hacen las plaquetas. La C. ¿Participan en el sistema de anticoagulación? Falso. Eso lo hacen los basófilos. La D. ¿Producen respuestas alérgicas? Falso. Eso lo hacen los eosinófilos. La E. ¿Fagocitan bacterias? Falso. Eso lo hacen los neutrófilos, pero también los monocitos. La diferencia es que los neutrófilos forman la primera línea de defensa. Significa que ante una infección bacteriana son los primeros en atacar, en fagocitar, en destruir a las bacterias. Una pregunta típica es la siguiente. Extraemos la sangre de un paciente y notamos un elevado número de neutrófilos en la sangre. Entonces, posiblemente el paciente presente una infección bacteriana. Mientras que los linfocitos sí se encargan de producir anticuerpos. Recordemos que ese mecanismo se llamará sistema de defensa específico, cuando se formará anticuerpos. Ahora te pregunto, ¿cuándo la célula forma anticuerpos? Ante la presencia de un antígeno. Esa fue pregunta de examen. ¿Qué es un antígeno? Un antígeno es cualquier sustancia extraña, virus, bacteria,
proteísta, etcétera, que estimula que la célula forme anticuerpos. Siguiente pregunta, ya sabes, no te olvides de suscribirte y compartir el canal. Pasemos a la siguiente pregunta. Respecto a los tejidos que realizan transporte en las plantas, la clave, la C. ¿Ok? Entonces, la pregunta dice, respecto a los tejidos que realizan transporte en las plantas. Entonces se refiere al xilema y al floema. Comencemos con la explicación. Número 1. Los vasos del floema tienen células lignificadas, falso. Tienen células vivas con celulosa, no lignificadas. Siguiente. El xilema transporta agua, sí, está bien. Desde la raíz, desde las hojas hacia la raíz, falso. Es al revés, de la raíz a las hojas. Siguiente, los vasos leñosos, o sea, el xilema, necesita de células acompañantes, falso. El floema necesita, no el xilema. A ver, aquí te explico, por favor, mucha concentración. Aquí tenemos un tubo criboso. Esto que está aquí es un tubo criboso. Y en los extremos presenta una placa con huequitos que se va a llamar placa cribosa. Si aquí colocamos otro tubo criboso, en conjunto me va a formar un vaso. Este vaso en general va a ser el vaso del floema. ¿Ok? Floema. Todo eso. Ahora, cada tubo criboso presenta una célula llamada célula acompañante, que está aquí. Esta célula presenta la siguiente función. Mucha atención. Participa en el metabolismo y en la nutrición del tubo criboso hacia él. ¿Está bien? Y está presente, ya sabes, en el floema, más no en el xilema. Por ese motivo, esta premisa es falsa. Siguiente, el floema transporta savia elaborada, eso es cierto. Desde las raíces, no. Desde las hojas, porque en las hojas ocurre la fotosíntesis y ahí se formará la savia elaborada. La clave la C entonces. Los vasos liberianos, o sea, floema, presentan placas cribosas. Eso es cierto. El floema presenta, fíjate, placas cribosas, que son parte, digamos, de los tubos cribosos. Pasemos a la siguiente pregunta. Un científico encontró un organismo con circulación cerrada, doble e incompleta. Con estas evidencias, el ser vivo podría tratarse de la clave, un sapo. Un sapo. A ver, ¿cuándo decimos que la circulación es cerrada? Cuando, por ejemplo, en nuestro caso, la sangre nunca abandona los conductos. A ver, aquí tenemos el corazón. Por aquí tenemos los conductos, arterias, venas, etc. Luego por aquí viene y el conducto regresa al corazón. Entonces, la sangre es bombeada por el corazón, se dirige por los conductos y luego regresa al corazón. ¿Te has dado cuenta que en ningún momento la sangre abandona los conductos? Por ese motivo es circulación cerrada. La pregunta es entonces, ¿los nutrientes cómo ingresan a las células? Por ejemplo, aquí tengo la célula
la célula del cuerpo, ¿no? Los tejidos del ser vivo. Entonces, pues aquí, a través de una difusión, de un transporte activo, de un transporte pasivo, de una bomba, etcétera, los nutrientes, oxígenos, salen de la sangre e ingresan a la célula. Pero la sangre nunca sale, ¿te das cuenta? Nunca sale. Solamente salen los nutrientes y también gases, iones, etc. La sangre nunca. ¿Te das cuenta? Nunca la sangre. Por ese motivo es cerrada. ¿Dónde encontramos eso? En los vertebrados. Peces, reptiles, aves, mamíferos. Pero también existe en algunos invertebrados. Ahora no veremos eso. Seguramente lo veremos en la próxima clase. Ahora, ¿cuándo la circulación es doble? Doble es cuando el corazón presenta dos aurículas, aurícula derecha y aurícula izquierda. ¿Por qué motivo? Porque por cada aurícula llega un tipo de sangre. Entonces como son dos aurículas, dos tipos de sangre, será doble. ¿Y por qué incompleta? Incompleta porque solamente existe un ventrículo. Y en ese ventrículo es donde los dos tipos de sangre que ingresan acá se mezclan. ¿Te das cuenta? Acá se mezclan. Por ese motivo es incompleta. Porque existe mezcla de sangre en el corazón. Pero te pregunto, ¿qué pasaría si ese corazón tuviera aquí un tabique? En ese momento aparecen dos ventrículos y la sangre pues ya no se mezclaría. Por aquí viene y se va. Por aquí viene y se va. Ya no se mezclan en el corazón. Sería completa. Pero en este caso sí se mezcla, ¿no? Porque solamente tendrá un ventrículo. ¿Ya? Entonces, ¿qué ser vivo presenta circulación cerrada, doble y completa? El sapo, el anfibio. ¿Está bien? Los peces, ya sabes, los peces son hinchas de Sporting Cristal. Significa que tienen circulación simple y completa. Y a ti te piden doble e incompleta, por ese motivo no es. ¿Ok? Y pues también el resto no es. Ya no es. Es el sapo. Muy bien. Recuerda que esa teoría es, digamos, importante que la domines, ya que es muy posible que te venga pues en admisión. ¿Ya? Es más, creo que una pregunta el año pasado vino y decía lo siguiente, ¿no? ¿En qué se parece la circulación de un pez y la de un hombre? ¿En qué se parece o en qué se diferencia? ¿Está bien? Y pues había claves, ¿no? En el pez es simple, en el humano es doble completa, incompleta y así. Y tenías que marcar la clave nada más. Pasemos a la siguiente pregunta. Si el desarrollo embrionario de un ratón se altera sin llegar a formar el mesodermo, entonces órganos como no podrán diferenciar. Esta pregunta es un poco memorística. La clave que te va a salir, los ovarios. A ver, existen diferentes métodos. Ya, por ejemplo, te voy a explicar el método del dios Lucho. Ya de repente lo han escuchado ustedes. Por ahí, él dice lo siguiente, por ejemplo. A ver, alumnas, ¿dónde ustedes tienen el ovario en su cuerpo? ¿Dónde lo tienen? En la mitad de su cuerpo, en el medio, ¿cierto? Por lo tanto, sería mesodermo. A ver, alumnos, ¿dónde tienen o tenemos los testículos? En la mitad también. Entonces también es mesodermo.
Y así hay más mnemotecnias del Dios que coloca ahí. En conclusión, existen diferentes mnemotecnias, ya, trucos. En mi caso utilizo el método de los mostritos, ya, que seguramente te enseñé en algún momento, ya. Si tú conoces otro método, explícalo ahí o coméntalo en la caja de comentarios para pues que la gente también vea y se beneficie con la mnemotecnia. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Durante la aparición de los primeros autótrofos, podemos afirmar que la atmósfera incrementó, se formó y apareció la respiración. La clave, la B, ¿no? Excelente. Entonces, cuando aparecen los primeros autótrofos, se incrementó la concentración de oxígeno. Eso es cierto. Recordemos, los primeros organismos autótrofos que formaron oxígeno hacia la atmósfera fueron las cianobacterias primitivas. Luego recién más adelante aparecen las algas y más adelante las plantas. Entonces, desde el punto de vista evolutivo, los primeros en liberar oxígeno a la atmósfera fueron cianobacterias, luego algas y luego plantas. Cuando ya había oxígeno en la atmósfera, este oxígeno, a través de múltiples reacciones, da origen al ozono. Y este ozono formará la capa de ozono. Y esta capa de ozono ahora impide que la radiación tóxica, que la radiación ultravioleta potente ingrese a la superficie terrestre. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese momento, muy importante para la historia de la vida, aquí estaba el mar y aquí estaba la tierra. Como ya había capa de ozono, la vida saltó del mar a la tierra, porque en la tierra ya estaba protegida gracias a la capa de ozono. Aparecieron los primeros animales autótrofos más diferenciados y pues se dio la diversificación de los seres vivos. ¿Está bien? Es más, te comento que posiblemente el que dio origen a las plantas era el que saltó una asociación de un hongo con un alga, un hongo más un alga. Sabemos que las algas no toleran la sequedad, necesitan humedad para vivir y justamente el hongo le dará humedad. El hongo, por su parte, no puede formar su alimento, ya que es heterótrofo. Seguramente el alga le da glúcidos, formando una asociación llamado líquen. Y este líquen muy posiblemente fue el que se plantó y comenzó la evolución de las plantas. ¿Ok? Ya sabemos que esa alga debe ser una alga verde llamada alga verde ancestral o clorofita que posiblemente dio origen a las plantas actuales. Muy bien. Y pues una vez que ya hay oxígeno, capa de ozono, se expande la respiración aerobia, ya que la aerobia es la más energética, la más eficiente. Y los seres vivos gastamos mucha energía en el movimiento, en la contracción, en la reproducción. Te comento que la reproducción sexual gasta mucha energía. Entonces nosotros nos hemos adecuado a esa respiración aerobia debido a nuestras condiciones de gasto energético. Hoy en día prácticamente todos los seres vivos tienen respiración aerobia y la anaerobia ha quedado, digamos, delegada solamente
a procariotas. ¿Está bien? Excelente. Espero que hayas entendido esa parte, es muy importante. Muy bien, eso fue todo. Ya sabes, sigue estudiando mucho, no te desanimes. Todavía tienes tiempo para el examen. Ok, también no te olvides de suscribirte y compartir el canal para así pues que la información le llegue a más postulantes. Muy bien, conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias por tu atención.